a partir de que leíste este libro, de la afirmación que hice, creo que la hice fuera de micrófono, no recuerdo haberla hecho en la conversación que tuvimos, donde dice que no encontramos, que si no queremos tener rivales internos, los tenemos que tener al exterior. Que es muy difícil, lo que no está en nuestros genes, poder vivir sin rivales. Creo que si vamos a la investigación que se hace acerca de identidad y de cómo de cualquier tipo de identidad que tenemos, muchas veces en esa identidad, en lo que compone esa identidad, siempre está el elemento de lo que no somos. Entonces, muchas veces en lugar de definirnos por lo que somos, nos definimos por lo que no somos, que siempre es con base a otro grupo, ¿no? Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de política. Si yo soy de izquierda, entonces voy a decir, bueno, yo no soy corrupto, yo no soy priista, entonces defino mi identidad más por lo que no soy que por lo que soy. Y creo que ahí comienzan uno de los problemas, pero eso lleva en la identidad. Entonces, de ahí también nace mucho de esto, ¿no? Siempre nos identificamos en comparación con otro grupo. Aunque la identidad sí lleva otros aspectos, siempre lleva este aspecto de siempre lo pones en oposición con otra cosa. Y ahí obviamente viene uno de esos orígenes, ¿no? De los problemas. Pues entonces, ¿tú crees que podemos tener, a partir de la lectura de este libro, una sociedad sin rivalidades, ya sea internos o externos? No. Y depende mucho también de las rivalidades, ¿no? Porque pueden ser rivalidades muy sanas y rivalidades no sanas. Bueno, o sea, claro, lo deseable es que vemos nuestra rivalidad en los términos en que se discuta y no que se dispute a balazos o a linchamientos públicos. Pero para eso, y aquí es cuando Joshua Green también toma esto, toma los principios, o básicamente la idea de pensar acerca de cómo pensamos de Kahneman, que piensa en ¿Kahneman quién es? ¿Un individuo? Daniel Kahneman, sí, es ya. también de psicología, que es el del libro de Pensando Rápido, Pensando Lento, que divide la manera en que pensamos. Su marco teórico es uno en el que hay dos sistemas. El primer sistema, que es el automático, y el segundo sistema, que es el que más toma decisiones más deliberadas y se toma más tiempo, ¿no? El automático es más eficiente porque con poca información te da una respuesta, y el otro es el que te toma más, ¿no? Si te preguntan una multiplicación, entonces pues te vas a usar el sistema 2, donde vas a pensar más. Entonces, es lo que requeriría su argumento es de que usáramos mucho el sistema 2. El sistema 1 obviamente nos hace más eficientes y muchas veces está en lo correcto. Hay otras veces que no es en lo correcto, pero requeriría más que paráramos a pensar, bueno, esto es lo que prefiero porque mis valores me dicen esto, ¿no? Esta serie de atajos que ya he tenido, estas cosas heurísticas que ya he desarrollado, me llevan a entender cualquier situación de esta manera y rápidamente lo saco, ¿no? Lo que te llevaría a pensar este utilitarianismo que él propone, que no es el típico en el que pensamos, y no te podría dar los detalles ahorita, pero sí, pero ahí deben de estar disponibles en el internet. Se me fue el tren. ¿Se te fue el hilo? Estabas contando unas mentiras entonces y se te fue el hilo. No, está muy interesante. Oye, bueno, en esta parte que decías del utilitarismo, a ver si ahorita sirve. Pero básicamente lo que te digo, ya eso me acordé, es básicamente que te requeriría usar ese sistema más deliberado de pensamiento, que como yo creo que tú también opinas, pues bastante complicado, ¿no? Y que no lo vemos mucho que se use, ¿no? Que pensemos más deliberadamente, más objetivamente lo que es la situación y lo que nosotros preferimos, que podamos divorciar esas dos cosas. Sí, que lo que conviene al resto y lo que me conviene a mí. Que no está mal que existan, ¿no? O sea, pero que tenemos que entender que son dos cosas diferentes y que es muy útil poder divorciarlas y ya con base en esta separación, pues tomar decisiones, ¿no? Lo que más me conviene a mí y tal vez lo que más le conviene a nosotros en general, al grupo. Oye, ahorita nada más para poder seguir avanzando, decías al inicio que el Joshua Green, se llama, ¿verdad? Dibujaba en sus ejemplos cuatro tribus. Dijiste cuatro tribus. Sí. Pero nada más comentaste cómo eran norte y sur. Este y oeste, que supongo que eran las otras dos, ¿no eran más moderadas o no eran un mejor ejemplo de cómo conllevar eso? No recuerdo ahorita. Creo que no. Creo que simplemente les daba diferentes características a las cuatro y ya después en los ejemplos daba mucho a ese norte y sur.
que lo que se me hacía muy interesante es que, digo, sí es americano, ¿verdad? Creo que sí es estadounidense, sí, es estadounidense. Y se me hace muy interesante lo que hacía, porque creo que me confundía mucho. Era que al sur le da características liberales y al norte le da características más conservadoras. Lo cual es muy... ¿En qué sentido? ¿Económico o de libertades individuales? Las dos. Lo cual es muy interesante porque en Estados Unidos es lo opuesto. El Partido Republicano está muy fuerte en el sur y el Partido Demócrata muy fuerte en el norte. Entonces me hacía interesante porque era como que ya tengo un marco teórico y una manera de entender a estos partidos, a este contexto político o sociopolítico en Estados Unidos, y ese pequeño cambio ahí te puede dar trucos en la mente. Yo creo que era algo que te iba a comentar de... Hay veces que la realidad es muy difícil explicarla a partir de los actores existentes, a partir de la gente que ya uno tiene identificada, y que a veces la forma más eficiente de comunicar una idea es hacerlo a través de fantasía, de gente que no existe y de elementos que no existen, para que la gente no se case con lo que ya trae preconcebido. O sea, si alguien que odia a Bush va a leer un libro donde dibujan a Bush, pero con otro, o sea, le ponen otro nombre, le ponen otra situación, lo cambia de a oeste, le pone otro color de piel, no sé, pero es el mismo individuo, o sea, las mismas características, las mismas acciones. Es probable que lo escuche mejor y que incluso valore las lecciones que puede aprender de ese libro a que si dice, este señor es George Bush. Sí. ¿Me explico? Entonces, hay lecciones morales, éticas, políticas que nos llegan mejor a través de la ficción. Sí. Y eso yo creo que es a lo que te refieres. Claro, porque no traes entonces todas estas ideas ya previas y las vienes y las pones en este personaje, pues ya comienzas a interpretar todo con base en estos prejuicios. De otra manera. Oye, ¿y este libro te transformó? ¿Fue un libro que leíste o sea, es que luego pensamos que en los doctorados o en la academia se leen puros libros de microeconomía, de tal autor, o introducción a la ciencia política de tal nombre, y se nos hace muy difícil concebir que en la academia nos permitamos lecturas con nombres más casuales como Moral Tribes. Moral Tribes. ¿Fue un libro que leíste por gusto o fue una lectura para Fue una lectura para la primera semana Okay. de esta clase de política comparada, pero que el enfoque era más o sea, el enfoque era más lo que es la psicología política y la sociología política. Y era más una idea de, bueno, en lugar de leer todos estos artículos, revistas científicas de esta gente en psicología, esta gente en sociología, leemos algo que te pueda dar una idea de lo que es estas áreas, y te diviertes un poco también porque pues es una lectura más relajada. De hecho, también para era y Sapiens. Sapiens también algunos capítulos de Sapiens junto con para darte simplemente una idea de, ok, esto es lo que... Básicamente esto sería como el consenso de cierta manera. Y para no tener que llevar todo un mes de esto, ¿no? Porque queremos irnos a lo político, pero entendiendo estas bases. Nada más para la gente que no estudia un doctorado pero no siempre sucede. Que pretende hacerlo. Yo sé que a lo mejor por títulos no, pero tal vez la carga sí. La carga me refiero a la cantidad. ¿Cuántas cantidad de páginas tuviste que leer para esa primera semana? Pues esta semana, las primeras semanas estuvieron más relajadas. De hecho, eso nos dijo. Las primeras semanas que van a leer estos son lecturas más entretenidas, de que se pueden ir y se toman un café mientras leen, o sea, más divertido, ¿no? Pero la carga semanal era unas 300 para esa clase. 300 páginas. Para esa clase. Para esa clase de 300 páginas de artículos de revistas científicas. ¿Cuántas clases son? 3. Entonces tenías que andar leyendo. En algunos programas son 4, aquí son 3 porque dijeron 4 es mucho. Preferimos que duren un poquito más en el programa. ¿Y esa carga es parecida en las otras dos clases? Sí.
Entonces andas leyendo una cantidad de 1000 páginas. Sí, o sea, te estoy diciendo, por eso no sé ni cuándo entro al segundo año, porque no quiero saber, porque es una tortura. Bueno, pues es que no se aprende algo. Pero por eso aprendes muchísimo, o sea. Hay una tendencia que yo creo que no va a durar mucho, pero que dice que el conocimiento debe ser, que el aprendizaje debe ser divertido. Y yo no estoy seguro de ello, porque las lecciones más importantes de la vida se obtienen desde el dolor. Creo que es bueno tener un balance, ¿no? Para que no te desgastes tanto que te sales. Pero no puedes estar sangrando hasta desangrarte, pero si no sangras, yo no sé cómo aprendes. Aprendimos a nadar tragando cloro, o aprendimos a andar en bicicleta con raspones en las rodillas, y yo dudo mucho que podamos aprender cantidades importantes sin sufrir. Sí, y en el doctorado esperan que sufras, o sea, no esperan que te andes riendo todo el tiempo. Esperan que realmente la pases mal, que batalles, que le metas el tiempo necesario para entender conceptos que son muy, muy secos, o sea, hay unas lecturas. Ay, no, que batallo tanto porque... Una es, tal vez no me interesa el tema, porque también hay temas que no te interesan, ¿no? Pero que hay ciertas teorías que tienes que saber y tienes que aprenderte para entonces poder construir con base en esto, pero... Porque digo, no puedes comenzar de la nada, ¿no? Tienes que entender las teorías que se han dado a través de los años y algunas que tal vez ya no son las que tomamos en cuenta, pero también tienes que aprender la historia de estas teorías y por qué entonces ya no creemos esto. ¿Por qué se cambió o se modificó cierta teoría política de tal vez de comportamiento, de cómo se vota, o por qué hay diferentes teorías de voto? O sea, que tal vez uno no está tan interesado en todas, pero pues tienes que conocer para tú expandir tus horizontes, ver diferentes ideas acerca de, por ejemplo, si hablamos de cómo vota la gente, entonces si es algo ideológico, o por qué vota la gente incluso, y algunos, esa es la que se ha cambiado mucho, de bueno, se hacen calculaciones, se toma mucho de economía esta de la persona racional, ¿no? Que a veces que no sucede mucho, pero que sirve emotivos. Pero que sirve en términos teóricos para darte un modelo y un marco en el cual entender cómo vota la gente, que unos dicen, votan, calculan el costo que va a ser ir a votar, más el beneficio, junto con otra variable que te dice la probabilidad de que tu voto sea el decisivo. Entonces, bueno, si hacemos esto, el simple hecho que tu voto no va a ser decisivo, ya te diría que no vayas a votar. Porque entonces el costo, obviamente, el costo es mayor de la probabilidad de que tu voto sea el decisivo. Y supongo entonces, que eso lo toma en cuenta para Estados Unidos, donde el costo es más grande para ir a votar que aquí en México. Sí, y luego, por ejemplo, alguien llega y dice, bueno, pero la gente va a votar, entonces, ¿por qué? Entonces alguien le agrega, a veces se me hace medio sonso cómo se formaliza un modelo, porque entonces aquí se incluye, bueno, es que hay algo, está lo emotivo, ¿no? Esta lealtad. Entonces, ya comienzas si tú nomás te enfocas, por ejemplo, en cómo piensa un economista, te quedas con ese modelo. Pero si traes a un psicólogo que anda mucho en este rollo de, ¿sabes qué? De una nueva escuela que dice, ¿sabes qué? No siempre somos racionales. O sea, es tonto simplemente estudiar al humano como un ser racional, cuando hay muchas veces que no es, que hay otras cosas. No que sea irracional, sino que hay otras cosas que cambian ese tipo de racionalidad, ¿no? Como cualquier emoción, cualquier lealtad, todo ese tipo de cosas que realmente tienen un papel. Entonces, si traes a alguien de psicología, entonces ya puedes añadirle algo al modelo. Entonces, se trata de tener todas estas perspectivas y entonces poder pensar de una manera más amplia cómo la gente vota o por qué la gente va a votar. Está muy cabrón todo eso. Yo creo que la mayor parte del tiempo votamos con las emociones en la mano. Sí, ¿no? sí. Y hacemos todo con las emociones en la mano. Somos poco racionales. Pero bueno, volviendo a este asunto de Moral Tribes, bueno, pues ya me da contexto, o nos da contexto a los que te estamos escuchando de cómo leíste este libro. Entonces, con la cantidad y horas y sobre todo el peso de las otras lecturas, pues me sorprende que esta sea de las que destaques. A lo mejor también dijiste que pudieras haber destacado Sapiens, pero como ya lo hemos platicado aquí 14 veces, ya no. Pero a pesar de que Bueno, también porque tiene un enfoque más o sea, también hubiera sido otra cosa echarme toda la investigación en los artículos bien, ¿no? De las revistas científicas. En ese caso es como que alguien te lo da en una historia más corta, un poquito más digerible para cualquiera, ¿no? Y que te puedes tomar con un café. A lo que voy,
Pues para mí es resaltable que a pesar de ¿cuánto llevas en el doctorado? ¿Un año? Llevo un año nada más. Un año en el doctorado, son 4. Son 3 de clases y luego Uno 2 o exclusivo. 3 que tome y escribir la tesis doctoral. Ok. Bueno, tomando en cuenta esto,